Nuevamente, hermanos queridos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Saben, hemos tenido tantos problemas con el audio. Desafortunadamente, los últimos 2 sábados hemos grabado, pero el del sábado pasado no se escuchaba el audio. Para poder escucharlo había que subirle prácticamente todo el volumen a los televisores para poder entrar en YouTube y poder escuchar algo. El antepasado pues había eco, había tantas interferencias. Pero saben, el enemigo es muy inteligente. Pero saben una cosa, hermanos queridos, que nos motiva más para seguir perfeccionando lo que el Señor quiere. Y esos temas, hermanos, que algunos quizás no los pudieron apreciar, como el de la semana pasada que no se pudo apreciar, será regrabado en su momento, así como el anterior también será regrabado en su momento. Todo quedará ahí. Hoy, queridos hermanos, queremos hablar de este tópico: alejados del santuario. Y ya ustedes, hermanos queridos, pudieron leer la lectura bíblica, y yo nuevamente lo invito a usted, hermano, a que pueda regresar a este maravilloso libro que nos va a dejar tremendas enseñanzas, hermanos. Saben que la verdad del adventismo está concentrada en el santuario, y debe de estar concentrada en el santuario, porque es de ahí donde emana cada verdad que profesamos. Así que, hermanos, allí en ese versículo 7 y 8, el Señor nos dice estas palabras: no seáis como vuestros padres. ¿Por qué nos dice el Señor no seáis como vuestros padres? Y dice, y no seáis como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de quién, hermanos. El Dios de tus padres. Y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a dónde, hermanos queridos. ¿A dónde le fue la exhortación que le hizo el Señor al pueblo? Venid a dónde, a su santuario, el cual Él ha santificado. ¿Para qué, hermanos? Para siempre. Escuchen esas palabras: ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Tremendas palabras, hermanos queridos. No hay duda que el alejarse del santuario nos trae muchos problemas. No hay duda que si nos apartamos de la verdad del santuario, entraremos en una recta de apostasía. Cuando dejamos en realidad de ver las grandes verdades que el Señor ha colocado a través del santuario y nos apartamos de esas grandes verdades, lo que nos queda a nosotros es triste y doloroso. ¿Por qué? Porque es ahí donde se le permite al enemigo infiltrar todas sus dogmas que no están acorde a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que entender estas cosas. El Señor dice que nos hace el llamado: venid a su santuario, que Él ha santificado para siempre. Hermanos queridos, ¿por qué el Señor nos dice esto?
Noten, vamos a leer un texto donde se concentra todo lo que vamos a decir. Está concentrado en ese texto. Segunda de Crónicas, capítulo 29 y versículo 6. Ahí, hermanos queridos, se concentra toda esta disertación. Así que yo le pido a usted que abra su escritura. ¿Por qué? Porque el Señor dice estas palabras. Noten cómo lo dice. Porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El Dios, dice, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros. ¿De qué lo apartaron? ¿De qué apartaron sus rostros? O sea, su vista, sus ojos. ¿De dónde lo apartaron? Del tabernáculo. ¿Lo apartaron de dónde? Del santuario. Y lo más triste es que no solo quitaron sus ojos del santuario, sino que también dice, le volvieron ¿qué? Las espaldas. Hermanos, por eso es que la amonestación de hoy es tener muy en claro que el alejar nuestra vista del santuario nos traerá muchos problemas. Hoy en día hay muchos que profesan tener la verdad, pero se han alejado del santuario. Hoy en día usted puede ver mujeres pastoras, pero está en contra de la palabra de Dios, en contra del servicio del santuario. Hoy en día hay ancianas de iglesia, pero está en contra de la palabra de Dios. Cuando quitamos nuestra vista de los ojos del santuario, hermanos, somos bombardeados con una serie de cosas no establecidas por Dios. Por eso, hermanos queridos, se nos hace esta pregunta: ¿de dónde apartaron su vista aquellos que ya están durmiendo, pero que hoy estamos reincidiendo en el mismo error, la misma transgresión de antaño? Hermano querido, del santuario. Qué triste condición del pueblo que profesa ser el pueblo de Dios y se ha perdido de la verdad del santuario. Le dieron la espalda, dice el Señor. ¿Le dieron la espalda en realidad a aquellos? ¿Qué ustedes creen, hermanos queridos? ¿Cuál había sido el consejo que Dios le había dado por medio del Señor? ¿Qué consejo había sido dado por el Señor? Noten ustedes, hermanos, lo que nos dice Levítico 26. El tercer libro de la Escritura, del Pentateuco. Noten lo que nos dice el capítulo 26. Esto es uno de los consejos que el Señor le dijo a su pueblo que no cometiera. Y noten lo que la Escritura nos dice: no haréis para vosotros, ¿qué dice? No haréis para vosotros, ¿qué, hermanos? No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantéis estatua,
ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál fue el consejo que el Señor le dio a su pueblo, hermanos? Que no levantara una estatua, un ídolo. Y le dijo, guarda mis días ¿de qué? De sábado. Y tener en reverencia ¿qué? ¿Qué debía de tener en reverencia? Mi santuario. Y firma y dice, yo Jehová. Hermano querido, cuando el Señor se identifica y en la última parte dice yo Jehová, no han sido las palabras del siervo, han sido las palabras de ¿quién? De Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿desatendieron ellos el consejo de Dios de no perder de vista el santuario? Note lo que nos dice el libro de Éxodo 32 del 1 al 6. Hermanos, la amonestación fue hecha, pero ha sido guardada para usted y para mí en estos últimos tiempos. Y noten cómo el Señor a través del capítulo 32, el versículo 1 en adelante dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, escuchen estas palabras, Moisés tardaba en descender ¿de dónde, hermanos queridos? Del monte. ¿Qué estaba haciendo ahí arriba en el monte? Estaba recibiendo ¿qué? La ley de Dios. A eso subió. Pero se había tardado ya, apenas cuántos días había durado Moisés ahí arriba. 40 días. Era bastante tiempo, el cual se había tardado tanto tiempo. No, apenas eran 40 días. Se acercaron entonces a Aarón, que era el sumo sacerdote de ese entonces, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¡Wow! Hermanos queridos, qué terrible fue el pedido que hizo ese pueblo que había visto todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Cómo los había transportado, cómo los había sacado de la esclavitud, de la servidumbre, y los había podido pasar a través del mar en seco. ¿Cómo era posible que un pueblo que había sido alimentado por Dios con maná, ahora le pidiera que le hicieran otro Dios? ¿Cómo era posible, hermanos, que aquel que había sido sombra en el calor ahora estuviera pidiendo un Dios distinto? ¿Cómo era posible que aquel que se convirtió en una nube de fuego para darle calor a su pueblo ahora le estaba pidiendo otro Dios? Ay, hermanos, qué duro fue eso. Que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, varón, dice que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos si se lo ha comido un león. No sabemos si una fiera lo devoró.
Hermano, lo más triste no fue el pedido que le hicieron a Aarón. Lo más triste es lo que el caudillo hizo en ausencia del gran patriarca. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Noten hasta dónde ya habían salido de Egipto, pero Egipto todavía estaba en las mujeres y en los hijos, porque esto era algo nacional. Apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Perdón, ¿a dónde estaban los zarcillos? ¿Es nuevo eso, hermanos? Es nuevo que hoy en día la gente se taladre su cuerpo y se ponga cuanta cosa hay. El pueblo de Israel en la servidumbre ya tenía todo ese montón de basura. Qué pena. Entonces, hermano, sigue diciendo: todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo Aarón, hermanos, esto, edificó un altar delante del becerro. Escuche esto, qué terrible lo que hizo Aarón, hermanos. El sacerdote, al que Dios le había depositado toda su confianza y su verdad, el que era el portavoz del Señor, le edificó un altar. Y no solo eso, dice, pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron, ¿qué? Holocaustos, y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó ¿a qué? A regocijarse. Hermanos, ¿qué hizo Aarón? Le dio la espalda al santuario. Pero lo más triste, hermanos queridos, es que manchó el santuario. Hermanos queridos, Aarón había profanado, manchado y errado el procedimiento indicado por Dios en el santuario. Le pregunto yo a usted hoy en estos días, porque vivimos en una época peligrosa: ¿se estará manchando el santuario, hermanos, el lugar de adoración? ¿Será que hemos errado el camino? ¿Será que estamos profanando las grandes verdades que Dios nos dio en estos últimos tiempos? ¿Había sido Moisés, hermanos queridos, el hombre que había sacado en realidad de Egipto al pueblo de Israel? Había sido Moisés, porque el pueblo dijo: bueno, ya haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y hermano, Aarón había dicho estas palabras tan tristes. Dice: he aquí vuestros dioses que te sacaron ¿de dónde? Había sido, en realidad había sido Moisés. No había sido Moisés, hermanos. Se aventuró Aarón a ceder ante la presión del pueblo. ¿Por qué? Noten lo que dice Éxodo 32:11, hermanos queridos. El pueblo había pedido un ídolo, un dios.
Y ahora, noten lo que dice Éxodo 32:11. Para ellos Moisés había muerto. Para ellos Moisés los había sacado. Pero noten lo que dice Moisés a través del libro de Éxodo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová. Hermanos, ¿por qué se va a encender esa ira? ¿Ah? ¿Por qué se va a encender? ¿Por qué se encenderá tu furor? Esa fue la pregunta que hizo Moisés al Señor. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú, noten cómo lo dice Moisés al Señor, que tú sacaste de la tierra de Egipto? Moisés le está dando ¿a quién? Crédito a Dios, porque Él es el que había sacado en realidad al pueblo de Egipto de la esclavitud y servidumbre. Tú, dice, fuiste el que lo sacaste con gran poder y con mano fuerte. Hermanos, noten lo que dice el conflicto de los siglos, página 619. Muchos protestantes suponen, y aquí es donde vamos a entrar en materia, porque hermanos, entendamos los ídolos que se fueron, que se levantó. Se levantó que un becerro. Ahora noten cómo lo ve la sierra. Muchos protestantes suponen que la religión católica, o sea Roma, no es atractiva y que su culto es una serie de ceremonias áridas, o sea secas y sin significado. Pero están equivocados, dice. Si bien el romanismo se basa en el engaño, no es una impostura grosera, o sea, un servicio tosco, no, ni desprovista de arte. El culto de la iglesia romana es un ceremonial que impresiona profundamente. Lo brillante de sus ostentaciones y la solemnidad de sus ritos fascinan los sentidos del pueblo y acallan la voz de la razón y de la conciencia. ¿Qué es lo que hace el servicio de la iglesia romana o de la iglesia católica? Acalla ¿qué? La razón y la conciencia. ¿Qué más sigue diciendo? Todo, dice, encanta a la vista. Sus soberbias iglesias, sus procedimientos imponentes, sus altares de oro, sus relicarios de joyas, sus pinturas escogidas y sus exquisitas esculturas. Todo, hermano, dice ella, apela al amor de la belleza. Escuchen cómo hasta dónde el diablo está infiltrado y metido y enraizado en esta doctrina. Todo apela al amor de la belleza, al oído que se le cautiva. Su música no tiene igual. Los graves acordes del órgano poderoso, unidos a la melodía de numerosas voces que resuenan y repercuten por entre las elevadas naves y columnas de sus grandes catedrales, no pueden dejar de producir en los espíritus, en las almas, impresiones de respeto y reverencia. ¡Wow! Man. Lo que hace esa doctrina, este esplendor, dice ella, esta pompa y estas ceremonias exteriores que no sirven, hermanos, más que para dejar burlados los anhelos de las almas enfermas del pecado. ¿Los cura esa? No. Esa pompa, esas estatuas, esas imágenes, no cura. Son clara evidencia de la corrupción interior que hay ahí. La religión de Cristo, hermanos queridos, no necesita de tales atractivos para hacerse recomendable. ¿Qué cita, hermanos?
Qué declaración más fuerte que hizo la sierva del Señor. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas iglesias, especialmente de la iglesia popular? Por no decir Roma. ¿Quieres saberlo, hermano? ¿Quieres saberlo, hermano? Note lo que dice. Conflicto de los siglos. Página 623. Una religión de ceremonias exteriores es propia. Escucha esto. Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón irregenerado. O sea que no le va a dar la cura. Sigue en sus pecados. Porque es una iglesia permisible. La pompa y el ceremonial del culto católico ejercen un poder seductor, fascinador, que engaña a muchas personas, las cuales, dice, llegan a considerar a la iglesia romana como la verdadera puerta al cielo. ¡Wow! Terrible, ¿no? Muchos defienden estas cosas. Hermanos, pero ¿saben una cosa? ¿Quiénes son los únicos que pueden resistir a esos encantos seductores? ¿Quieres saber quiénes son los únicos que podrán resistirse o se resisten a esos encantos seductores? ¿Sabe lo que sigue diciendo ella? Solo pueden resistir su influencia los que pisan con pie firme en el fundamento de la verdad, gloria a Dios, y cuyos corazones, dice, han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Esos, hermanos queridos, son los que podrán resistirse. Los que están pisando, ¿qué? Sobre el fundamento de la verdad. Yo le pregunto a usted, ¿qué tan firme es nuestro fundamento que estamos pisando? Ahora, ¿cuál, hermanos queridos, debe ser ese fundamento para el cristiano? ¿Quieres saber cuál es el verdadero fundamento que el cristiano debe de saber y tener y pisar en ese terreno sólido? Note lo que dice el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Noten cómo lo dice, hermanos queridos. Si usted quiere saber qué terreno está pisando, simplemente vayamos al libro de Efesios y el capítulo 2 y el versículo 20. Hermanos, noten lo que dice ahí, hermanos queridos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Perdón? Entonces, ¿dónde deben de estar nuestros pies fundamentados? ¿No es en la verdad de los apóstoles, de los profetas? Pero nunca olvidando que la principal piedra, el todo del todo, es Cristo. De ahí no nos podemos apartar nadie. Por eso es que muchos tambaleamos. Nos movemos de aquí para allá. Aquí no me gusta, me voy para acá. ¿Por qué? Porque no hay pies firmes. Hermanos, tenemos que estar enraizados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la principal piedra. Ahora, hermanos queridos, ¿pueden los inventos humanos hablarnos y perdonar nuestras maldades? ¿Qué usted cree? Miren lo que dice Salmo 107, 4 al 115, versículo 4 al 7. Salmo 115. Noten cómo lo dice el salmista. Y hermanos, aquí hay un mensaje muy fuerte para aquellos que creen en estas cosas.
Y no lo hacemos por ofender. Esta es la palabra de Dios. Noten lo que dice la Escritura. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de quién, de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. ¿Perdón? ¿Por qué el Señor nos dejó estas palabras tan duras? Cuando miramos iglesias llenas de imágenes y esculturas. ¿Por qué muchos seguimos insistiendo en que hemos de venerar cosas que no están puestas en la Escritura? ¿Por qué queremos ir a besar los pies de Pedro? ¿Por qué queremos pedirle a la Madre de Jesús cuando el sacrificio fue hecho por el Señor Jesús? ¿Por qué queremos pedirle a cuanto santo hay? Si el Señor dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Hermanos queridos, ¿qué más claro puede hablar la Escritura? Pero se nos ha enraizado una doctrina que está en contra de Dios. ¿Qué más nos aclara la Escritura, hermanos queridos? ¿Quieres saberlo? Miren lo que dice Jeremías capítulo 10. Noten lo que dice Jeremías, hermanos. La Escritura es clara. No puede equivocarse. Hermanos, no hay manera de equivocar la Escritura. Dios, cuando deja un mensaje, lo deja claro para que usted y yo no tengamos confusión de entendimiento. Noten lo que dice la Escritura. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. Perdón, ¿cuál es el consejo del Señor? Escuchar. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Hermanos, y este es el problema que está pasando hoy en la iglesia de estos últimos tiempos. Ha aprendido a andar en el camino de las naciones. Y sigue diciendo: ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron. ¿Perdón? ¿Qué cortaron? Un leño. ¿Y qué hicieron? Obra de manos de artífice con buril. Le dieron forma. Con plata y oro lo adornan. ¿Escuchó esto, hermanos? Con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera. Y no hablan. Son llevados, dice, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Perdón? ¿Es claro el Señor, sí o no? Sí. ¿En qué momento vemos estas procesiones en nuestros países que van cargando y parece que van hasta danzando y llevan una imagen en sus hombros? La Escritura dice: no hablan, son llevados porque no pueden andar.
Dice, no les tengas miedo, porque ni hacen bien ni hacen mal. Han sido simplemente magníficamente elaborados por la mano humana. Pero hoy, en este tiempo de Cuaresma, eso es lo que se ve. Por eso el Señor está haciendo una amonestación, tal vez a ti que me veas, y te está diciendo a tu corazón que todo eso es darle la espalda a Dios de acuerdo a su escritura. Es quitar tus ojos de la verdad del santuario. ¿De qué otra forma podemos, hermanos, llegar a doblar nuestras rodillas ante estas cosas? Porque muchas veces pensamos que el arrodillarnos ante una imagen estamos idolatrando algo que el Señor ha dicho. No. ¿De qué otra forma podemos doblegar nuestras rodillas? Note lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Hermanos queridos, Dios es claro en su palabra. Somos nosotros los que erramos el camino y perdemos la brújula de seguir mirando al santuario, porque de ahí salen todas y emanan todas estas grandes verdades. Noten cómo lo ve el libro de Ezequiel. Y vinieron, dice, a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto ídolos. ¿Dónde? ¿Dónde habían puesto? ¿Tenían una estatua? ¿Estaban doblando sus rodillas ante una imagen? No. Ahora los ídolos los tenían ¿dónde? En su corazón. Ahora pregunto a ti, hermano querido, ¿cuántos ídolos tú y yo tenemos aquí que nos impiden ver la verdad del santuario? Y han establecido tropiezo de su maldad delante de sus rostros. Hermanos, qué triste, pero muchos, en vez de ser una bendición, somos una maldición para nuestros semejantes. Qué pena. ¿Acaso seré yo dice, yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, dice, por tanto, y diles. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus oídos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado ¿de qué? De mí, todos ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se apartaron? Por sus ídolos. Hermano, no necesariamente usted al postrarse ante una imagen está idolatrando las cosas. Muchas veces los ídolos los llevamos acá dentro, nuestro corazón. Note lo que Testimonios Selectos, tomo 4, capítulo 24, página 145 dice: del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender, escuche esto, del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, donde deben estar nuestros ojos, porque ahora nuestros ojos deben estar en el santuario ¿qué? Celestial. Los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar, dice, donde el Señor se encuentra con su pueblo. Perdón, ¿dónde es que se encuentra el Señor con su pueblo, hermano? En el santuario, como lo hacía en los tiempos de antaño. Cuando usted entra por esa puerta, hermano, usted vino a encontrarse al santuario del Señor. Cuando usted se arrodilla y le pide al Señor, usted va directamente hasta el santuario celestial.
Ha habido un gran cambio, dice ella, y no en el mejor, en el mayor sentido, o en el mejor sentido, perdón, sino dice en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se encontraba con Dios en servicio sagrado ha desaparecido mayormente. ¿Perdón? ¿Qué es lo que ha desaparecido hoy, hermanos? ¿Acaso no es la reverencia en la iglesia? ¿Acaso no muchas veces el que ha sido colocado en los muros de Sión proyecta mensajes de risa, de gozo y hace pecar al pueblo? Se ha perdido la solemnidad de la verdad del santuario. Muchas veces entramos a la iglesia y comenzamos a cuchichear el uno con el otro. ¿Será eso lo que el Señor nos ha llamado? ¿Dónde, hermanos queridos, estuvo el gran pecado de Aarón? Porque Aarón se dio. Hermanos, ¿cómo podemos repetir esos mismos pecados en estos tiempos? Como lo hizo Aarón. ¿Cómo podemos repetir esos mismos pecados? Note lo que lo dice la sierva. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1123, dice estas palabras. Repetimos el pecado de Aarón. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos repetir? Pacificando. ¿Perdón? ¿Cómo entonces podemos repetir el pecado de Aarón? Pacificando. Cuando la vista debería ser clara para discernir el mal y presentarlo tal como es. Aun cuando nos colocan en una posición desagradable, porque nuestros motivos pueden ser mal comprendidos, no debemos permitir que se dañe o se haga mal a ningún hermano a ninguna alma con quien nos relacionamos. Este descuido, hermanos, este descuido de mantenerse firmemente de parte de la verdad fue el pecado ¿de quién? De Aarón. Para calmar las demandas y las exigencias del pueblo, Aarón bajó las normas. Pregunto, ¿no se está haciendo lo mismo hoy en estos días? Para que las masas no vayan, no salgan, se bajan las normas y se mantienen las almas. ¿Le interesa en realidad las almas? ¿O le interesa el dinero de las almas? Es mejor tener una iglesia vacía que tenerla llena de arcas que no nos van a dar la salvación. Si él, o sea Aarón, hubiese hablado claramente la verdad, nunca hubiera hecho ese becerro de oro. El mismo espíritu que lo indujo a eludir, declarar toda la verdad por temor a ofender, lo llevó a practicar una falsedad al señalar al becerro de oro como una representación de aquel que lo sacó de Egipto. ¡Qué blasfemia hizo Aarón! Elaboró el becerro como una representación del creador de los cielos, de aquel que los había sacado de la esclavitud, de la servidumbre. Así, hermanos, una infidelidad lleva a otra. Así está sucediendo en estos tiempos, hermanos queridos. Doblegamos las grandes verdades con el fin
de retener las masas. Hermanos, ¿qué dos grandes preceptos habían sido violados? ¿Qué dos grandes preceptos? Note lo que dice Éxodo 20, 3 y 4. Éxodo 20, 3 y 4. Usted tiene que conocer estos textos, hermano. Note lo que dice. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Perdón. ¿Cuál fue el primer mandamiento que violaron, hermanos? Al quitar la vista del santuario. ¿Se hicieron qué? Imágenes. No te harás imagen de ninguna clase. El segundo mandamiento. Perdón. No te harás imagen de ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hermanos queridos, qué terrible. Habían totalmente violado la ley de Dios. Perdieron de vista el santuario, porque en el santuario está la gran verdad que emana para todo el mundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Se había violado la ley de Dios, hermanos queridos? Por supuesto que se había violado. Aarón, el caudillo, el que había sido colocado detrás de los muros de Sión, había doblegado su brazo ante las demandas del pueblo. ¿Se está sucediendo eso hoy? Por supuesto que sí. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Qué había en el lugar santísimo, hermano? ¿No era la ley de Dios? En el propiciatorio, en ese cofre. Ahí estaba la ley de Dios. Era el fundamento de gobierno de Dios. A través del propiciatorio, el Señor se manifestaba a través de la Shequina. ¿Dónde se encontraba dicha ley, hermano? No era ahí. Hermano, ¿dónde se encontraba? No era en el santuario, hermanos queridos. Específicamente en el lugar santísimo, dentro del propiciatorio. Ahí se encontraba la ley de Dios, la vara de Aarón y el maná, que hoy por hoy esas tres cosas se están violando abiertamente, hermanos queridos. El pueblo de Dios todavía vive y come como Egipto. Viola su ley como aquel pueblo. Y sus frutos son malos. Pregunto, ¿no estaremos usted y yo en esa misma condición? Hermano, no es en el lugar santísimo donde seremos justificados o condenados. No es ahí. No es ahí donde está intercediendo Jesús por ti y por mí. No es ahí, en el lugar santísimo, mirando a su santa ley. Hermano querido, ¿por qué ley seremos juzgados? ¿Qué dice Santiago 2:11? ¿Qué dice Santiago? Ay, hermano querido, estamos en tremendos problemas. Porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has condenado, pues ya te has hecho transgresor de la ley. Y note lo que dice el versículo 12. Vamos a leer el versículo 12. Así hablar. Así hablar. Y así hacer. Como los que habéis de ser juzgados por la ley, ¿qué? ¿Por qué ley vamos a ser juzgados? Por la ley moral. Y hermanos, cuando se levantó el becerro, se violó los primeros dos mandamientos. No solo levantaron una escultura, sino que doblaron su rodilla y adoraron
y profanaron el santuario. Sirvieron holocaustos, hermanos, hubo sacrificios ante un becerro. Hoy hay sacrificios de becerro, pero modernos. Soltando las normas de la iglesia, dice mucha gente. No, soltando las normas establecidas por Dios. Cuando se cambia todo esto, todo sucede. Antes no era permitido el anillo, hoy en día es permisible. Hoy todo se permite. ¿Saben? Este servidor tiene que casar a mi sobrina en un par de meses. Y qué pena, hermanos. Pero el ser humano todavía cree que es correcto. Y yo lo siento, hermanos. Pero es mi deber decir que el anillo no tiene ningún valor. El hombre le ha dado el valor, pero no Dios. Dios mandó a quitar cuánta basura había en los arcillos. Hasta tenían, ¿usted ha visto esas cadenitas así tan finitas que se pone la mujer aquí en estos talones? Hasta eso había. Pero déjenme decirle esto, hermanos. Podemos anular la ley de Dios, porque este pueblo violó la ley de Dios y Dios lo castigó fuertemente. Pero muchos hermanos dicen estas palabras: somos salvos por gracia. Y en realidad, hermanos, somos salvos por gracia, porque Efesios nos dice que somos gracia porque es un regalo del cielo. Pero hermanos, noten lo que Pablo dice: anulamos entonces la ley de Dios, cambiamos los estatutos. Noten lo que nos dice Romanos, hermanos, capítulo 6, 1 y 2. Noten lo que nos dice Romanos capítulo 6, 1 y 2. Hermanos, muchas veces creemos que somos salvos solo por gracia. No, hermanos queridos, no nos confundamos. La escritura no se puede cambiar. Es imposible cambiarla. Somos salvos por gracia, pero gracia es por el perdón inmerecido del Señor Jesús. Pero para ser cubiertos con esa gracia necesitamos estar en obediencia a su santa ley. Sin estar en obediencia a su santa ley estamos perdidos. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los romanos que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, la ley no puede ser descartada. Es el fundamento del gobierno de Dios. Y los que entrarán por las puertas de la ciudad es porque han sido guardadores de las grandes verdades que Dios estableció para el ser humano. Hermanos, ahí debe de estar tú. Ahí tiene que estar este servidor. Pero muchas veces profanamos el sábado hasta yendo a comer en las horas sagradas. Nos vamos a un restaurante a comer, nadie nos mira. Qué ignorancia la nuestra, sabiendo que hay un Dios que todo lo ve. ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermanos queridos? ¿Qué podemos aprender? Estoy ya casi cerrando, hermanos. Note lo que dice Testimonios Selectos. Ese mismo capítulo, porque estoy ya para cerrar, vamos a repetirlo. Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, dice: los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde se encuentra con su pueblo Dios.
Ha habido un gran cambio y no es el mejor, en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo, dice, rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes, que es lo que hoy se ve. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario, donde se encontraba con Dios en el servicio sagrado, ha desaparecido, dice, mayormente. Wow. Hermano querido, Dios tenga misericordia de ti y de mí. Dios nos enseñe a aprender estas cosas. No perdamos de vista lo que Dios ha establecido. No pensemos que simplemente porque somos salvos por gracia podemos seguir pisoteando toda su santa ley. No. Hay todavía muchos que piensan que el sábado no es punto de salvación. Pero si usted, como conocedor de la verdad, pisotea su ley y el sábado, está más perdido que el mundano. ¿Por qué? Porque la luz de la verdad llegó a su corazón. La luz de su verdad llegó a este corazón. Y cuando conocemos la luz que Dios nos ha regalado, sus grandes verdades, y las pisoteamos, en ese momento somos descartados del cielo. Hermano querido, que Dios te bendiga. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y que podamos llegar a comprender la solemnidad de nunca quitar nuestra vista del santuario celestial. Aquellos se apartaron del santuario terrenal, perdieron de vista y le dieron la espalda donde estaban todas esas grandes verdades. Hoy el Señor nos exhorta a no perder de vista el trabajo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo, allá en el cielo. Hermanos queridos, vamos a terminar con un himno 496, si yo no me equivoco. Déjenme ver si estoy bien, hermanos queridos. 496, yo no lo apunté, pero quiero terminar con ese himno. ...496... Jerusalén, mi amado hogar. Puestos todos de pie. Como el sol.
Amado Padre que está en el cielo, Señor, gracias por la amonestación que nos ha hecho a nosotros. Gracias por también, de alguna manera, Señor, poner en evidencia a esta iglesia que engaña al mundo entero. Oh Padre querido, ayúdenos a que no hayan ídolos en nuestros corazones tampoco. Ayúdenos a no violar ninguno de sus preceptos. Ahora levántenos con su bendición, Padre. Bendiga a esta iglesia, despídala con su bendición, pero nunca, nunca, Señor, nunca de su presencia. Bendiga los alimentos que se han de ingerir y gracias porque nos ha regalado el pan de este sábado. Gracias, Padre. Si le hemos ofendido, le pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios, queridos hermanos, los bendiga rica y poderosamente.